primer panel que veis vosotros al entrar en vuestra parte de billing. Desde aquí podemos acceder al FinOps Hub, lo veremos en detalle después. También podemos consultar los health checks, esto nos indica cuán bien estamos realizando las actuaciones sobre la cuenta. En este caso, por ejemplo, ya tenemos budgets configurados, podríamos exportar datos de query. Bueno, esto lo dejaremos para una sesión un pelín más avanzada, pero podemos empezar a apreciar algunos datos genéricos. La siguiente parte que nos interesaría sería los reports. Vamos a acceder desde esta parte de aquí. ¿Qué son los reports? Pues básicamente el consumo de la cuenta. Los reports hay que tener un pelín de cuidado porque tienen algunos puntitos que pueden ser delicados. Por ejemplo, os explico la parte de aquí abajo. Veis que estoy aplicando descuentos en créditos y demás. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, tengo una promoción por la cual durante un mes tengo un servicio realizado de forma gratuita, este no me estará apareciendo un gasto real en el report de Google. Por lo tanto, podemos quitarlo y ahora sí que estaríamos viendo el gasto real. Bien, pequeños consejitos que tenéis. Más cosas que podemos ver, pues nosotros podemos seleccionar una fecha, un intervalo de tiempo en el cual podemos intentar analizar cómo quedaría este uso de la cuenta. Podemos, por ejemplo, seleccionar el mes actual. Si os fijáis, tenemos hasta fecha de hoy datos. Estos datos son reales. Y de aquí en adelante nos aparece el forecast. Veréis que el forecast es una cosa que nos va a aparecer por todos lados en FinOps, que es una previsión del coste de la cuenta. Por ejemplo, nos indica que mañana, día 27, tendremos un gasto previsto de 238 euros, ¿vale? Este gasto, tened en cuenta que es una previsión, no es 100% real, pero nos permite hacer una aproximación mental de cómo quedaría. También podríamos, por ejemplo, seleccionar los últimos 30 días para ver el gasto real que hemos realizado, o la opción que suelo utilizar yo muchas veces es el último mes, o sea, del día 1 al 31 del mes anterior. Y desde aquí podemos agrupar desde distintas partes dependiendo de lo que nos interese ver. Si os fijáis, cuando entramos en esta consola, la primera parte que tenemos es una agrupación por servicio. ¿Qué nos indica esto? Pues mira, estamos realizando a lo largo de todo el mes de mayo un gasto total de 11.233. ¿En qué? En Compute Engine. Compute Engine nos puede englobar desde las instancias, las IPs, todo. Bueno, instancias y distintos puntos del mismo. Podemos dividirlo ¿por qué? Por proyectos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos se trata de un cliente en el cual se dividen las tres partes, como producción, pre-desarrollo y demás, en tres proyectos distintos. Si quisiéramos ver cuál es el gasto total de cada uno de estos tres proyectos, podríamos seleccionar este Group by Project y podríamos ver cuánto se está desglosando en cada uno de estos. Por otro lado, ¿qué podemos ver? Los SKU. Un SKU no deja de ser una etiqueta que pone Google para nombrar un gasto concreto, un producto concreto, para que nos entendamos. Por ejemplo, aquí tenemos un commitment que sería la etiqueta azul, ¿vale? Este SKU nos indica que tenemos un commitment hecho para una instancia tipo N2 en cuanto a la CPU durante un año. ¿Y esto cuánto nos está generando? Pues mira, es un coste total de 1.004 euros al mes. ¿Bien? Por otro lado, ¿qué más podríamos ver? Vamos a imaginar que yo quiero desglosar los SKUs de un servicio concreto. Por ejemplo, del storage. Aquí se nos mostraría desglosado, podéis mirarlo por gráficas. Veis que esto tiene dos opciones de gráficas distintas. Como recomendación personal, siempre es mejor un histograma de barras. Aquí cada uno como lo prefiera. Tenemos dentro de Storage tenemos distintos SKUs. Si os fijáis, están divididos por regiones. El estándar Storage en Bélgica, en Frankfurt, demás. ¿Ok? Después de todo esto, una de las partes que podríamos revisar sería, vamos a imaginar que es un report que nosotros necesitamos visualizar de forma recurrente. Por ejemplo, una vez a la semana me gusta ver si tengo el storage en un uso correcto. Para ello, ¿cómo lo podemos hacer? Pues venir cada vez que lo queremos revisar a esta pantalla, configurar los filtros
Y realizar toda esta tarea, pues quieras o no, a la larga puede ser una molestia. Por eso Google nos ofrece esta pequeña opción que nos permite guardar una vista concreta. La guardamos así, se nos queda registrada y si os fijáis ahora tenemos la vista guardada en storage. Esto a la larga, queréis o no, cuando tienes todos los repos configurados, al principio un poquitín de como de más pereza, pero cuando tienes todos configurados te permite ver las distintas vistas de forma rápida, ágil y nos acaba ahorrando muchísimo tiempo. Bien, de la parte de reports podríamos resaltar una última parte, es que lo podéis descargar los datos como CSV, por si acaso vosotros tenéis un programa de gestión y queréis tener los datos integrados, los podéis obtener directamente de esta consola con la configuración que vosotros consideréis apta. Aparte, si os fijáis, antes Fernando nos estaba hablando de taguear, de utilizar las labels. Google nos lo ofrece y es muy importante taguear recursos. ¿Por qué lo digo? Imaginemos que dentro del departamento en producción tenemos un grupo concreto que utiliza una parte concreta de los recursos. Si estos recursos se encuentran tagueados, nos va a resultar muchísimo más fácil ver cómo se consume, o sea, cuánto consume este departamento. De un gasto total que tiene el departamento de producción de $100 diarios, por decir algo, al tenerlo tagueado podríamos ver que dentro de ese departamento de producción el departamento X está realizando un gasto de 30 sobre esos 100. Si tenemos todos los recursos tagueados, a la larga nos proporciona muchísima más información y facilidad al obtener este tipo de costes y demás. Los budgets. ¿Qué es un budget? Para que nos entendamos, es un presupuesto. Yo de tal día a tal día quiero realizar un uso total de 12.000 euros, por decir algo. ¿Bien? ¿Cómo lo revisamos? Pues mirad, los budgets, vamos a configurar uno aquí nosotros mismos en directo, se pueden configurar en varias modalidades, pero haremos uno por encima para que lo veáis. Se puede configurar en periodo. ¿Qué me refiero? Podéis configurar un budget del día 1 al 31 de un mes, anual, por cuatrimestres, incluso podéis realizar rangos concretos. Por ejemplo, tengo una campaña que me va a durar estos 2 meses, pues le configuro un budget para estos 2 meses con tal de poder tener esa campaña controlada. Podéis seleccionar en qué proyectos aplicaremos este budget y aparte podemos seleccionarlo para configurar en servicios concretos. Por ejemplo, me gusta tener el storage controlado para asegurarme de que no lo utilizamos más de lo que deberíamos. Pues podemos configurar un budget exclusivamente para este servicio. Por otro lado, si os fijáis, si recordáis de antes que estaba hablando de descuentos, promociones y demás, también nos aparecen en los budgets. Por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos una promoción que nos reduce el gasto en un servicio en concreto. Pero esa promoción va a terminar en 3 meses. Podemos desactivar esta pestaña de aquí y configurar un budget contra ese servicio para tener monitorizado cuándo se nos terminará esa promoción. ¿Bien? Yo recomiendo siempre desactivar ambos porque es el gasto real y es al fin y al cabo el que nos interesa a lo largo del tiempo. Lo siguiente que podemos mirar es de cuánto queremos que sea el budget. Podemos hacerlo de 2 formas. Especificar un total. Por ejemplo, 12.000 o podríamos indicarle que nos lo haga en función del gasto del mes anterior. Esto es bastante útil porque permite un ajuste automático en función de si ha ido creciendo nuestro consumo, si ha ido decreciendo los ajustes que vayamos haciendo, pues el propio budget se va a adaptar a ellos. Y finalmente las acciones. Las acciones nos permite configurar varios umbrales en los cuales se nos va a notificar. Y veréis que estos umbrales tienen 2 usos distintos. Tenemos el actual, que significa cuando llegue a un tanto por ciento o a una cantidad concreta, necesito que me notifiques. Por ejemplo, cuando alcance el 50% del budget que he seleccionado, necesito que me notifiques. Por otro lado, ¿cómo lo podemos hacer? Por forecast. ¿Qué es un forecast? El gasto previsto. Yo preveo que a fecha tal vas a llegar a este tanto por ciento, por lo tanto te notifico. ¿Para qué nos puede ser útil esto? Vamos a imaginar que a mitad de mes, a día 15,
ocurre algo que nos va a disparar el gasto. ¿Qué pasa? El forecast se va a activar y nos va a notificar, en vez de a final de mes, cuando ya tengamos el problema, o cuando llegue al gasto máximo que tenemos, por decir algo, si ha empezado el día 15, el día 20 ya hemos terminado con el presupuesto mensual, con el forecast nos va a notificar muchísimo más rápido, permitiéndonos esto el que actuar antes con tal de solventar esta incidencia y reducir la repercusión que podamos tener más tarde. Aquí abajo nos permite bastantes formas de notificar. Nosotros normalmente notificamos contra los administradores y usuarios del proyecto o de la billing account en este caso. Muy bien, sería configurar lo que necesitaréis al final. Pues mirad, ahora lo que os voy a hacer va a ser una pequeña explicación de cómo utilizamos los budgets en ACK. Veréis que aquí hay 3 budgets distintos configurados. Os explico por qué están configurados de esta forma. Tenemos un budget mensual que nos avisará al 110 y al 150% en forecast. Otro por cuatrimestre al 115 y otro anual al 125. ¿Por qué los tenemos configurados de esta forma? Vamos a imaginar que algo nos está causando un incremento mensual del 4% o del 9%. ¿Qué pasaría? En el budget del monthly nosotros nos recibiríamos notificación. ¿Por qué? Porque estamos al 109% sobre 110. Por lo tanto, el budget asume que está todo correcto. ¿Qué pasaría? Al tercer mes de que esto ocurriera, el siguiente budget nos notificaría. ¿Por qué? Porque está configurado al 115%. Y sobrepasaría el budget. Lo mismo ocurriría en el anual por si fuera un incremento un poco más pequeño que fuera más difícil de visualizar, de controlar o demás. Mi recomendación, de vez en cuando mirar la consola de reports para asegurarnos de que no se nos escapa nada, siempre es un buen punto a tener. Una cosa muy útil que nos ofrece Google es una calculadora. ¿Por qué hablo de la calculadora? Es muy útil a la hora de prever cuánto nos va a consumir una nueva instancia. Vamos a imaginar que tengo un proyecto con 8 instancias y tengo que desplegar una nueva porque tengo un nuevo servicio, una nueva aplicación que correr, etc. Pues podemos hacer un cálculo aproximado de cuánto nos va a salir. Por ejemplo, esta nueva instancia, en un coste total de 730 horas mensuales, que es todo el mes, 24 horas funcionando, le podemos seleccionar la licencia que utilizamos, en este caso una Debian, por ejemplo, si utilizamos una regular o una spot, y finalmente pues podemos seleccionar qué tipo de instancia utilizaremos. Para nuestra aplicación vamos a imaginar que necesitaremos una de 4 de CPU y 15 GB de RAM, ¿vale? Algo bastante normal. Y con un disco de boot de 20 GB tenemos suficiente. Si quisiéramos añadir más discos, los podemos añadir. Tener en cuenta una cosa importante. Cuando estamos en la calculadora por default nos coloca en Iowa. Tenemos que seleccionar donde nosotros tenemos alojado el proyecto, ya que las instancias tienen un coste distinto dependiendo de la región o la localización en la que estemos. Por ejemplo, pues, Bélgica. Lo configuramos e incluso nos permite hablar de los commitments. Luego os los explico, pero básicamente son como unas reservas de recursos que podemos realizar. Por ejemplo, yo sé que esta máquina estaré utilizándola sí o sí durante un año. Pues incluso podría marcarla aquí de un año y así podemos ver cuánto sería el coste con un año de esa reserva de instancia. Los commitments son reservas de un año a 3 que nos permiten realizar sobre recursos. Me explico. Si nos vamos al commitment discounts, aquí, veremos que tenemos varios commitments realizados. Bien, estos commitments, por ejemplo, estos de aquí son de un año, nos permiten reservar, por ejemplo, tanto uso de CPU durante un año en esta región. Bien, esto lo que nos va a permitir, dependiendo si lo hacemos en 1 o 3 años, son descuentos que, por ejemplo, para el de 3 años llega al 47%. A la larga nos resulta muy útil. Y aparte hay que diferenciar en esto 2 commitments distintos. Tenemos el normal, que se realiza desde el proyecto, que significa yo en este proyecto me comprometo a utilizar esta CPU durante tanto tiempo, sí o sí. Y si por lo que sea dejo de utilizar esta máquina, seguiré realizando este gasto. Por otro lado, podemos realizarlos flexibles desde la cuenta de pago
a la que tenemos asociada este proyecto. ¿Por qué digo que esto es importante? Vamos a imaginar que debajo de los proyectos que cuelgan de una cuenta de pago, yo dejo de utilizar una reserva en uno de los proyectos, pero me iría muy bien en otra. Como se encuentra debajo de esta cuenta, podemos reutilizar esta reserva en otra cuenta. Por lo tanto, no estaríamos perdiendo este ahorro que nos está generando. El FinOps Hub es una parte muy útil que nos ofrece Google, que nos permite ver los distintos puntos de mejora que tendríamos dentro de nuestros proyectos. Por ejemplo, si vamos aquí abajo, podemos ver ciertas recomendaciones que nos ofrece sobre nuestra infraestructura. Aquí tenemos que nos ofrece un commitment de 3 años sobre X recursos o X partes de nuestros proyectos. Debemos analizar si esto nos resulta útil o no y a partir de aquí pues juzgar si a lo mejor a 3 años no, pero a 1 año sí que me podría resultar útil. También nos dice, mira, tienes esta IP que no estás utilizando, la podrías eliminar. ¿Bien? Y también nos indica cuánto ahorro estamos generando con los que ya tenemos realizados. Además, si os vais a la parte superior derecha, vemos nuestra puntuación en FinOps, que nos indica cuán bien o cuán correctamente estamos aplicando las recomendaciones de FinOps sobre esta cuenta. Nos indica aquí cuán madura es esta cuenta en el entorno de FinOps y demás. Y aquí debajo tenemos la optimización del CUP, de cómo lo estamos utilizando. Las anomalías, ¿qué es? Pues básicamente un gasto que se ha descontrolado, Google detecta que quizás este no es correcto y lo deberíamos revisar. Esto es una captura de cómo funciona actualmente. Si os fijáis, tiene un coste, si miráis en la parte de abajo, nos indican qué servicio ha ocurrido esto. Tenemos GeoCoding API, el coste actual ha sido de 115, pero Google esperaba 16,27, que significa que ha habido un impacto de casi 100 euros que Google no entiende muy bien de dónde ha salido. ¿Por qué nos notifica? Puede ser que una aplicación, por ejemplo, se haya quedado mal configurado o demás, esté generando muchísimos más logs de los que debería y nos esté generando con ello un sobrecoste en almacenamiento, etcétera, etcétera. Luego nosotros tenemos que revisar que esta anomalía sea correcta porque a lo mejor hemos hecho un despliegue nuevo y esta anomalía tenía que ocurrir, ¿vale? Hay que decir que esto en Google actualmente está en beta, no lo expone en todas las cuentas, sino que hay que solicitarlo con tal de que te lo conceda. Esta pantalla nos indica diferente información. Podéis ver la fecha en la que ha ocurrido, nos indica, que lo veis ahí un pelín oculto, el proyecto de dónde viene, el coste actual, el coste esperado y el impacto, tanto en porcentaje como en económico directamente. Además de esto, en la parte inferior nos indica en qué región ha ocurrido y cuál es el SKU de este servicio que se ha descontrolado.